Bienvenido al podcast Emprende un día a la vez, donde hablamos del camino que hacemos al emprender, tips y herramientas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Emprende un día a la vez. Así que muy contentos de estar con ustedes de nuevo. Y hoy vamos a tener súper interesante para quienes están pensando en emprender o quienes ya tienen un emprendimiento y que tiene que ver con la importancia que adquiere en el emprendimiento el tema de las finanzas. Por supuesto, es un tema central y muchas veces el emprendedor con la idea y esto de las ganas de hacer algo, deja un poco de lado el control que puede hacer o la forma en cómo maneja el dinero y las finanzas de su emprendimiento. Así que hoy día tenemos un capítulo dedicado a ese tema. Jaime, bienvenido al episodio. Nuevamente nos vemos. Hola, Caro, episodio ya 5 es el que estamos grabando y súper contento también porque lo hablábamos recién, encontramos súper entretenido el proyecto, poder hablarle a emprendedores o personas que están empleados también o cualquier persona en realidad que quiere emprender, lo puede hacer y a veces no sabe por dónde empezar o qué herramientas utilizar dentro de toda la gama que hay y la idea es que este programa les ayude tanto en herramientas técnicas como vamos a ver hoy día más cercano por ese lado, pero también con habilidades, con cosas más del ámbito del coach blando para poder, como decimos en el programa, emprender un día a la vez. Así que vamos con todo. Sí, estamos muy contentos por ello y así que seguimos. Vamos a empezar entonces primero con algo que es clave cuando tú lanzas un emprendimiento que tiene que ver con los tipos de financiamiento a los cuales podemos acceder cuando partimos con un emprendimiento. Y ahí, no sé, Jaime, me gustaría que tú nos comentaras y ahí yo te voy ayudando o comentando algunas cosas que desde lo que yo conozco. Perfecto. Bueno, primero quería hacer como un recordatorio de nuestros primeros capítulos donde vimos, por ejemplo, las etapas que tenía que seguir un emprendedor para crear una empresa y una de ellas era cuando yo ya validaba esta idea de negocio, esta solución o propuesta de valor, que hay un mercado que también me quiere pagar, hacíamos nuestro modelo de negocio bien sencillo, bien rápido en Canva y después venía a evaluar ese proyecto. Ahí ya empezamos con cosas más del ámbito de números, tenemos que aterrizar ese negocio y decir si realmente se va a convertir en una alternativa rentable, si es que es por el lado de con fines de lucro. Y para poder ejecutar y pasar a la acción, los negocios necesitan financiamiento. Y ahí hablábamos ya, decíamos que los emprendedores tenían distintas alternativas, pueden financiarse con dinero propio, yo salir a endeudarme a un banco como persona natural o pedirle prestado a familiares o amigos o cercanos que estén interesados y vean un potencial en mi negocio. O también tenía la posibilidad de ir a solicitar o postular a fondos concursables públicos. Vimos que varios países, todos los países casi, tienen a través del Estado la posibilidad de acceder a estos fondos públicos y de esa manera ejecutar los proyectos. Ahí hay algunos matices que vamos a ir hablando más adelante, que no te pasan toda la plata, te pasan un porcentaje y tú también tienes que poner algo tú. Pero recordar que esa es la etapa que vamos a hablar. Vamos a hablar cómo podemos ser capaces de dimensionar con números concretos cuánto es el dinero que necesito yo para poder ejecutar mi negocio, sobre todo las primeras etapas donde estamos en este valle de la muerte, donde principalmente gastamos dinero para poder dar a conocer nuestra propuesta de valor a los clientes, nos empiecen a comprar y con eso llegar a un punto de equilibrio donde las ventas al menos se hacen igual a todos los gastos que tengo utilidad cero, pero por lo menos me di cuenta que llegué a este punto de equilibrio. Y también vamos a hablar de algunas alternativas privadas eh, de financiamiento, vamos a hablar de inversión, le llaman venture capital, que es decir, capital de riesgo. Y hay personas y hay empresas también los bancos, que están dispuestos a poner dinero en estos proyectos que todavía ni siquiera hay un producto en el mercado, todavía no hay venta o muy poca venta, y están dispuestos a arriesgarse. Y uno mismo, como emprendedor, estábamos hablando también con la Caro de eso, puede convertirse en un inversionista ángel. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo plata mía que me quedó como excedente de mi sueldo o de mis ahorros y me gustaría colocarla en un proyecto súper interesante. Yo diría que ese es como el gran resumen, claro, de lo que es financiamiento. No sé qué otra cosa te gustaría saber.
Sí, y yo creo que parte importante cuando busco este tipo de financiamiento, ya sea con inversores ángel o cuando estoy en estos temas de crowdfunding que postulo para que me ayuden en este emprendimiento, el tener súper clara la idea que que yo quiero hacer, la necesidad que cubro, quién es mi cliente, cuáles son las proyecciones, porque esas van a ser las primeras preguntas que te va a hacer un inversor. Un inversor no va a decir, ah, qué linda la idea, sino que, oye, ¿cómo se sustenta tu idea de negocio? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? Si detrás de esa empresa o de esta idea hay gente que se siente capacitada en el aspecto, yo creo que son cosas que se evalúan también en el proceso para entregar un fondo. Entonces, yo creo que es tener claro qué es lo que quiero lograr, cuál es mi mercado, o sea, todo en el fondo este plan, esta estrategia inicial tiene que estar así, pulidísima, para que tú puedas llegar a estos inversores y puedas convencerlo y decirle, oye, inviertan en mi negocio. Yo creo que eso es súper importante como tenerlo en consideración y también tener en consideración que es necesario el poder tener la habilidad de expresar claramente las ideas, pensando en las habilidades. Porque yo puedo tener una idea súper buena, pero si no soy capaz de comunicarlo de buena manera, probablemente no voy a llegar a los inversores, no voy a llegar a concretar acciones. En estos pitch que tengo que dar rápido, no voy a lograr, oye, convencer a la gente. Entonces creo que es una habilidad que si no la tengo, también es importante desarrollarla para lograr estos financiamientos externos en el fondo, cuando estoy buscando de afuera lograr que convencer al resto. Qué tremendo cómo te escucho y me da gusto cómo vamos enlazando cosas, porque aquí mucha gente que nos escuchó en el capítulo uno se va a dar cuenta la relevancia que cobra el haberse dado el tiempo de no saltarse etapas, como decíamos, y haber hecho el modelo de negocio en Canva. Y esto te va a servir porque va a ser lo que te ayude a armar las diapositivas o armar el documento para poder presentar tu proyecto de negocio ante estos inversores. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hablábamos de el dinero que necesitamos, la propuesta de valor, quiénes son mis clientes, quiénes son mis canales, cuáles son los canales a los cuales voy a ofrecer mi propuesta de valor. Y además, súper importante, puedo tener eso bien hecho, bien completo, pero si no tengo la capacidad de hablar a un público, presentar, hacer un pitch, que es lo que se habla, es muy conocido, hacer pitch de presentación de proyectos ante inversionistas, no tengo la habilidad de comunicarlo, me pongo rojo, me pongo nervioso, no sé cómo decirlo, no tengo la psicología a lo mejor para poder planificar esa presentación. Entonces se dan cuenta cómo todo hoy día en este capítulo vamos englobando cosas que vimos en el pasado y con eso poder pararme ante estos inversionistas, poder lograr obtener financiamiento. Sí, y claro, porque en el fondo vas a tener que defender tu idea y para defender tu idea tienes que tenerlo claro y para ello tienes que practicarla, tienes que trabajar no solo la idea, sino también las habilidades. Así que sí, vamos conversando algunas cosas que se van acoplando. Bueno, otro tema que igual es súper importante, que tiene que ver con la finanza, es el capital de trabajo, ¿ya? Entonces, Sí, como concepto de capital de trabajo, no sé si tú das la definición y vamos aportando. Yo creo que ahí puedo dar algunas perfecto. cosas desde los Sí, emprendimientos que he tenido. mira, en esta parte no queremos ser densos, que es lo que prometimos en este programa, y las finanzas uno piensa que es algo muy complejo, muy denso, y la verdad que no es así. Está lleno de conceptos con palabras medias muy técnicas, pero la verdad que si uno desmenuza y habla de capital de trabajo, no es más que pensar en cuánto es el dinero que necesito para poder hacer funcionar mi negocio en el mes normal. Entonces, por ejemplo, llevado a un negocio muy tradicional, que hemos hablado en varias ocasiones, una panadería, yo necesito comprar insumos para poder hacer el pan, ¿ya? La harina, cualquier otro insumo, y luego necesito poder vender el pan. Entonces, por un lado tenemos las ventas que le hago a mis clientes y por otro lado los gastos que yo hago para poder comprar esos insumos y producir. Entonces, el capital de trabajo se define muy sencillo, que es si yo le vendo a mis clientes y ese dinero me va a ingresar no todo en el mismo tiempo, sino que una plata puede que me ingrese hoy y otra venta puede que me ingrese en un mes más, los gastos también tienen una frecuencia o un periodo en el cual sale ese dinero de la empresa. Yo puedo pagarle a mis proveedores a 30 días o a 60 días. Bueno, hoy día hay una ley que habla de pagarle a las pymes a 30, pero no se cumple en la totalidad. Entonces, el desfase que hay
entre las ventas que recibe el negocio versus los gastos que yo hago, porque tengo que pagar sueldos, tengo que pagar los insumos, el arriendo del local, ese desfase se le llama capital de trabajo. Porque si yo no recibo todas las ventas que hice, pero necesito pagar todos los gastos o egresos que tiene la compañía, necesito ese dinero. Y ahí es donde yo me financio o financio ese capital de trabajo, que es un capital que solamente lo voy a utilizar para ir calzando esos dineros que están desfasados en el tiempo. Esa es como la explicación más sencilla. La más compleja, uno lo puede hacer en un balance contable y uno puede pescar los activos circulantes, restarlo de los pasivos circulantes y es una manera también de estimar ese capital de trabajo. Pero ese concepto es el complejo, es el que ya todos hablan, si lo escuchan por ese lado, no, es que yo no sé contabilidad, no sé lo que es el activo circulante. Entonces, yo quiero que se queden solamente con qué es el dinero que necesita la empresa para poder funcionar en meses normales y tiene la facultad de calzar dineros que yo voy a recibir posterior a las ventas con los dineros que yo tengo que sacar de la empresa para pagar sueldos, insumos y que así la empresa funcione. Sí, porque a veces el error que cometen los emprendedores es pensar que todo lo que va ingresando, oye, ya es ganancia, ganancia, ganancia en venta. Entonces, eso es súper importante el concepto de capital de trabajo cuando decimos, oye, no, porque esto hay que pagar, esto hay que moverlo, a esto hay que hacer cosas con este dinero y después se van viendo las ganancias. Entonces, a veces pasa que se hacen ventas y sacan al tiro las ventas y después no tienen cómo solventar estos gastos que vienen después. Entonces, el concepto de capital de trabajo es súper importante tenerlo claro, de que eso tiene que ser el dinero para mantener el negocio. Y a veces al principio el tema del capital de trabajo igual es importante porque a veces no vas a tener ganancias de inmediato, no van a llegar ventas de inmediato. Entonces, el capital de trabajo va a ser cuántos meses voy a necesitar tener esta plata Mm. para poder mantener el negocio. Entonces, sí es De hecho, ahí importante. aparecen los conceptos de líneas de crédito. Muchos van oye, la línea de crédito y es súper mal utilizada, pero una línea de crédito que le abran a una persona o a una empresa en este caso, la idea es que justamente es para eso, es tener esa plata guardada, sobre todo para estos meses donde las ventas, hice la venta, pero el cliente todavía no me paga. Entonces yo saco dinero de esa línea de crédito, pago mis insumos, mis sueldos, arriendo, y cuando me llega la venta, lo primero que yo debería hacer es reponer esa línea de crédito, que es mi capital de trabajo, pero pasa lo que tú dices, que pienso que es utilidad, ganancia, y me la gasto en otras cosas. Así que eso es muy importante para poder administrar de buena forma nuestros negocios. Sí, y puede ser un error común en alguien que está emprendiendo por primera vez, el que no tenga este concepto y pueda caer en este error. Así Sí. que importante, otro concepto importante. Bueno, algo importante también dentro de lo que tiene que ver con las finanzas que debe llevar un emprendimiento, tiene que ver con la contabilidad básica. El poder llevar la contabilidad o el poder tener a alguien que sepa contabilidad, pero tengo que tener los conceptos básicos. ¿Ya? Probablemente yo no voy a llevar la contabilidad de mi empresa, pero si no entiendo los conceptos, el contador me puede hacer cualquier cosa, y yo, sí, está perfecto. Entonces es importante tener claro el concepto, los conceptos claves de contabilidad que tiene que tener un emprendimiento. Entonces, no sé, partimos, anda contándome algunos y te voy diciendo. Perfecto, sí. Mira, lo de la contabilidad, lo primero que me gustaría aclarar, que nos hacen varias preguntas de ese estilo, un emprendedor, oye, pero ¿para qué voy a pagar un contador? Lo hago yo. Y yo soy ingeniero, también me pasa a mí muchas veces, pero no, aclarar que el contador es necesario, porque el contador debe firmar los balances, es la persona que interactúa con el servicio de impuestos internos para todos los temas tributarios. Entonces, la primera respuesta es decir, sí, necesitamos un contador, pero el contador no debe trabajar solo ni debe ser un ente separado de nuestro emprendimiento. Lo otro, no tenemos por qué tener un sistema gigante de información. También nos hacen esa pregunta, no tengo dinero para pagar un sistema contable al tiro. Les dejo también algunas opciones para emprendedores. Hoy día hay una empresa que se llama Maxa, con doble X, que acaba de adquirir hace muy poquito otra empresa que se dedica a eso, da un software de contabilidad básica para emprendedores y gratis, se llama ERPyme, y se fusionaron estas dos empresas y dan este servicio. Y además, esta empresa Maxa te da el servicio del sistema contable, pero además te ofrece estos financiamientos de capital de trabajo que hablábamos recién. Entonces, como un todo en uno, así que ahí tienen un buen dato. El otro sistema muy bueno es Kame ERP,
muy conocido para pymes, sobre todo pequeñas, medianas y algunas ya casi grandes empresas tienen un plan muy bajo de costo y permite llevar la contabilidad. Pero lo que yo quería resaltar en esta parte es que no se confundan ni se compliquen tampoco con la contabilidad. La contabilidad no es más que hacer el registro diario de todas las transacciones que le ocurren a nuestro negocio. Si yo hoy día compro un insumo, yo debiese pedirle factura a ese proveedor para que esa compra quede registrada automáticamente hoy día en el Servicio de Impuestos Internos. Y con cada compra que yo haga, debiese hacerlo con factura o con boleta a nombre o al RUT de mi empresa. Y por otro lado, todas las ventas que yo haga, también debo emitir facturas de venta a todos mis clientes para que también eso quede registrado automáticamente en Servicio de Impuestos Internos y después sea muy fácil hacer el registro de la contabilidad y de esa forma poder pagar el IVA, poder calcular la utilidad a final de año y con eso sale la famosa declaración de renta de la empresa en abril del año siguiente. Pero no es complejo. El contador lo que hace principalmente hoy día es seguir las normas contables, que hay un sistema de normas internacional, se llama IFRS, que tiene todas estas normas, que, cómo se registran los activos, los pasivos, cómo van las cuentas en resultado, que son más cosas más complejas, pero el resumen es decirles que el contador sí o sí lo necesitamos. Hoy día un contador puede cobrar desde 30.000 pesos hasta 100.000 pesos, dependiendo del tamaño de la empresa, de forma mensual. No es un costo tan alto, pero yo digo que sí hay que hacerlo. Pero él es el que debiese encargarse de toda esa parte y ustedes solamente como dueños del negocio debiesen tener claridad en que todas las transacciones queden registradas, porque de esa forma yo puedo medir el desempeño de mi empresa, saber cuánta venta estoy teniendo, cómo son los egresos, calcular ese desfase que decíamos recién del capital de trabajo y poder hacer proyecciones para saber cuándo mi negocio va a ser rentable, por ejemplo. Yo Sí, diría que eso es como un resumen de la conta. sí, y claro, como dices tú, son términos sencillos y algo que es importante también como emprendedor que se me viene a la mente ahora que estamos hablando, tiene que ver con las labores que yo voy a delegar y cuáles no. Cuando empezamos, probablemente hacemos casi de todo. Y cuando va creciendo la empresa o cuando va aumentando en sus ventas y todo lo demás, yo creo que es importante tener claro qué cosas voy a delegar. Yo creo que una de las cosas que probablemente es más fácil delegar tiene que ver con este tema, de que alguien especialista, a no ser que yo sea contador o me manejen los temas, pero creo que una de las cosas que uno debería soltar rápidamente es este tema del trabajo que hace el contador, de llevar las cuentas y todo lo demás, porque es algo que quita tiempo y que si yo no soy experto me voy a demorar 10 veces más de lo que se demora el contador en hacerme los trabajos, hacer el tema, hacer el análisis. Entonces, el tener el concepto general, pero poder delegar de buena manera. Así como yo después puedo delegar lo que tenga que ver con marketing, puedo delegar lo que tenga que ver con relaciones públicas, puedo delegar. Entonces voy delegando dependiendo del tamaño que va creciendo mi empresa. Y algo que a lo mejor tú, según la experiencia que tú tienes, Jaime, ¿cuándo podríamos usar software? ¿Cuándo podríamos tener un contador? Hay empresas que son chiquitas, por ejemplo, en el caso de nosotros Sí. que tenemos un café, tenemos una contadora, pero se maneja en este tema porque es una empresa que Sí. es relativamente pequeña. Mira, lo primero que yo diría es que, como dices tú, va a depender mucho del tamaño, y cuando uno habla del tamaño de la empresa se refiere al tamaño de las ventas. ¿Cuántas ventas uno realiza en el mes o cuánto monto? Hoy día el Servicio de Impuesto Interno clasifica a las empresas por monto de venta, ¿ya? Monto de venta al año, y ahí está la famosa clasificación, cuáles son microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Entonces yo lo primero que les recomendaría es que si no tienen dinero, nada de dinero, que es lo que puede pasarle a muchos emprendedores, eh, sí o sí consigan un contador. Un contador incluso puede hacerlo gratis los primeros meses si es que es un contador conocido. Yo tengo familiares que lo hacen así. Yo también partí así con un amigo que me hacía la contabilidad. Mi suegro también, que es contador y también me ha ayudado en varias ocasiones. Pero después hay que empezar a pagar este servicio. Porque como te digo, el contador es el que te representa ante el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y además, en lo del sistema, yo diría que al principio no es necesario, porque hoy día Servicio de Impuestos Internos te ofrece de forma gratuita un sistema de facturación electrónica. Entonces, con ese sistema de facturación electrónica en el Servicio de Impuestos Internos en Chile, tú puedes meterte y generar tus facturas de venta. Y cuando tú compras, los demás, tus proveedores, te emiten facturas, ellos de venta hacia ti, pero son tus facturas de compra, y que también quedan registradas automáticamente en el servicio. Entonces, hoy día
si alguien tiene un poco de conocimiento, podría él dedicarse también a hacer en los primeros meses, pero teniendo esta ayuda de un contador. Y yo diría que un software ya se hace necesario a medida que las ventas van creciendo, cuando ya tienes, no sé, más de, ojalá, 50 documentos mensuales entre compra y venta. Pero insisto, depende mucho de las otras actividades que tenga el emprendedor. Como tú dijiste, el rol principal de un dueño de empresa o de un emprendedor es hacer crecer la compañía. Es llevar a cabo esa propuesta de valor a los clientes que dijimos y que se valide mi teoría, que se valide que yo le estoy solucionando el problema. Entonces, ese es el rol principal mío como dueño del negocio. Entonces, debo estar dedicado a eso, a cómo le muestro la propuesta de valor, crecer las ventas y en un tiempo un poco menor a cómo administro los recursos en la compañía. Por eso debiese sí o sí delegar. Y a medida que va creciendo la compañía o el emprendimiento, debiese tener los recursos para poder acceder a estos sistemas de información que te llevan la contabilidad, pagarle a un contador, incluso a un tributarista. Después más adelante se hace más complejo el tema de impuestos. Por lo tanto, además del contador, hay que contratar a un tributarista. Yo en mi caso lo hago ya que tengo un poco más complejo el tema de impuestos a final de año, porque también emito boletas como persona, también me emito boletas yo a mi propia empresa cuando trabajo para mi empresa. Entonces se hace más complejo. Entonces ahí yo diría que dependiendo del tamaño y que diría por el monto de venta y por la cantidad de documentos que se tratan en el mes, debiésemos ir delegando estas funciones. Súper. Sí, yo creo que es súper importante tener claro esos conceptos y si no nos entendemos, buscar gente que nos pueda ayudar, pues así como decías tú, oye, tengo un amigo, alguien que me puede dar algunos conceptos clave, y yo ir manejando y dependiendo del tamaño ir mejorando o ampliando el alcance que tengan estos temas, así que es súper. Bueno, algo que igual es importante en el tema de la finanza tiene que ver con las inversiones. Y a veces no se consideran mucho las inversiones porque entendiendo que al emprendedor le cuesta, por ejemplo, en el caso de instalarse con alguna empresa, a las maquinarias, la infraestructura, es algo que es importante monetariamente hablando para el emprendedor. Entonces, no es algo que está pensando como constantemente en tener inversiones dentro de su empresa. Y para ello también existen el tema de los financiamientos externos. Muchas veces, no sé, pues en Cercotec están este tema de, oye, financiamos específicamente inversión. Entonces, uno va ahí aumentando la inversión mejorando la infraestructura, mejorando las máquinas que uno tenga en la empresa. En el caso de nosotros en la cafetería, mi mamá ha postulado varias veces a Cercotec y ha generado esto de tener no sé, oye, una máquina nueva, algo que los ayude y de verdad es importante, son como cosas importantes dentro de la empresa y parte en eso de invertir en el negocio, pues eso es como invertir en generar esta infraestructura que nos va a ayudar a mejorar, a dar una mejor calidad, a servir mejor a los clientes que tengamos que creo que es un punto clave y a veces lo dejan de lado. Los Sí. emprendedores no se preocupan mucho de este tema de las inversiones. Em, Sí. sí, cuenta, cuenta. Mira, yo ahí lo que podría aportar es que el tema de inversiones es como muy grande. Si lo pudiésemos Sí, dividir, yo hablaría de inversiones en empresas, en negocio, y ahí sí, partimos de lo más chiquitito que es invertir en tu propio negocio, en tu propio emprendimiento, porque si estás seguro de que estás solucionando un problema y necesitas desarrollar y seguir mejorando la calidad de esa propuesta de valor, necesitas invertir recursos, por lo tanto ahí viene este concepto de inversiones y como decíamos al principio, hay un tema muy grande de recursos en lo público. Uno puede postular a muchos fondos públicos, está Corfo, está Cercotec, eh, está también Startup Chile, cuando ya pasas a un nivel más de aceleradora. Entonces, yo lo que primero les recomendaría es que se pongan a estudiar todos los fondos que hay, son muchos, nosotros en nuestro caso, para una plataforma digital que desarrollamos, nos hemos ganado dos fondos y el proceso de ganarse fondos de Corfo es, si se meten al tiro van a opinar que no, porque es muy complejo. O sea, el hecho de llenar formularios gigantes con mucha información que te gasta mucho tiempo, además de eso, después ir a los Demo Day o presentar el pitch de tu proyecto, te desgasta mucho y cuando no te lo ganas, te frustras.
Nosotros nos pasó en dos ocasiones que no nos ganamos. Entonces el proceso es complejo, pero yo sí les podría decir que sí existe, tal como tú lo dijiste, uno se gana esos recursos y puede avanzar mucho más rápido y sin tener que deberle esa plata a alguien. Después estamos en las inversiones a nivel más avanzado, cuando ya la empresa creció y tú necesitas mejorar la infraestructura, como decía recién, ahora esa misma panadería ya no quiere hacer el pan a mano, sino que tiene que comprarse una máquina que le haga la masa porque además atiende más clientes. Entonces ahí podemos ir a los bancos principalmente si es que ya tenemos venta o en el caso de startups, que la diferencia principalmente es que son empresas que empiezan a crecer de una manera exponencial muy rápido. Esa es la diferencia de una startup con un emprendimiento tradicional. No es solamente empresas tecnológicas, sino que ocupan la tecnología para que su empresa crezca de una manera muy exponencial. Y ahí ellos tienen también como un espacio muy grande para financiar las startups. Hay plataformas de crowdfunding que tú lo nombraste también al principio, dos conocidas que yo por lo menos he visto y he invertido en ellas. Una es Brota y la otra es Upper. Se escribe Upper con dos P. Después les podemos dejar los links en el capítulo. Y esas plataformas funcionan con este concepto de crowdfunding, es decir, hay un proyecto que es muy interesante, a lo mejor todos conocen Uber o todos conocen Corner Shop, que es chilena, o Notco, y ese proyecto que todos creemos en sus inicios que va a ser muy bueno, a través de estas plataformas abren para que muchos inversionistas coloquen poquito dinero, 500.000 pesos, 1 millón de pesos, donde ellos están necesitando a lo mejor 100 o 200 o 300 millones de pesos. Entonces, varias personas colocamos dinero en el proyecto. La empresa recibe los recursos, empieza a ejecutar y empieza a crecer y uno se hace dueño de un porcentaje de acciones de esa compañía. Por lo tanto, cuando pasen los años y esa empresa se revalorice en mucho más dinero que el que estaba en la época que yo invertí, es ahí donde mi acción o la proporción de acciones que yo tengo vale más. Y esa es la otra forma de invertir. Hablábamos de inversionistas Ángel al principio, que tú ahí me decías que habías estudiado también algo relacionado, donde una persona puede poner plata y tú mismo, como persona natural, te puedes ir aumentando el valor de ese patrimonio que pusiste. Entonces ahí tenés otro ámbito que la inversión ya más en acciones o en estos proyectos de capital de riesgo. No sé, ahí si tú querés comentar cómo viviste el tema de lo que aprendiste de inversionista Ángel. No, sí, fue un diplomado que hice y me gustó harto porque aprendí el tema como desde la mirada, no ya desde emprendedor, sino que de la mirada de, oye, voy a invertir en un negocio, qué preguntas tengo que hacer, cómo debo evaluar estos negocios. Y por eso yo les decía recién, oye, es súper importante tener clara la idea porque un inversionista no te va a comprar la idea si no tienes claro todo el negocio, el foco, el mercado, que es un negocio que va a crecer, como un startup que crecen rápidamente, pero que también es algo no tan fácil de visualizar inicialmente. Entonces, mientras más claridad tú tengas como emprendedor, yo creo que es mucho más fácil poder llegar a invertir. Y el hecho de poder invertir y de poder llegar a generar una gran ganancia, yo creo que es la meta de cualquier inversor. Entonces, el poder estar atento, el poder darle el palo, así como, oye, invertí en Uber, invertí en, no sé, o en NotGo, que ahora salió, que es una de las grandes que está ya a nivel internacional. Oye, ojalá invertir en alguna que sea Y así. uno, Y uno cree que estáis muy lejos de eso. Yo estoy leyendo ahora otro libro, ahí también les comento, se llama Inversión en Startup, y es de un chileno, Cristian Tala. Él cachar la historia porque él desarrolló el año, creo que 2014, una aplicación para pagos a través de Internet, se llamaba Pago Fácil, ¿ya? Se demoró como 3 o 4 años, desarrolló la aplicación que facilitaba los pagos a través de Internet y vino y se acercó, tuvo conexiones con el Banco BCI a través de la filial de ellos que se llama Evo Payments y a través de esa filial conocieron la aplicación de él y se la compraron. No dicen en cuántos millones de dólares, pero habla que con esa inversión que él hizo, primero en su emprendimiento, él emprendió, hizo crecer 4 años la compañía y luego llegó esta empresa grande y se la compró y hoy día él sigue teniendo emprendimiento, pero además vino y se puso a invertir en otros proyectos a través de estas plataformas de crowdfunding o como inversionista ángel, como tú decías. Entonces, él tiene, creo que como 28 o 30 años.
Entonces no es algo lejano, no es algo que no existe, sino que hay que estudiarlo, saber cómo poder hacerlo. Y ahí les dejo el datito de ese libro que está muy, muy bueno y explica varios detalles de cómo lo hace. Inversión en startup. Oye, pero súper interesante. Yo creo que eso es como buscar las opciones y el espíritu que mueve a todos los emprendedores es como el no rendir, seguir probando, prueba esta alternativa, prueba otra, a lo mejor esta idea no resulta, o a lo mejor busco financiamiento y no me funcionó, pero no dejo como de intentarlo. Yo creo que eso como el espíritu emprendedor tiene que ver con eso, con esa constancia, eso de ir buscando qué cosa puede darle ahí finalmente eh, el palo, así como, oye, funcionó, me fue súper bien, vendí mi emprendimiento y súper buena que él haya logrado eso. O sea, yo creo que a veces esas buenas ideas son no tan difíciles de encontrar. Yo creo que a veces se piensa que es casi como uno en un millón y no. O sea, no tienes que crear algo, no tienes que casi crear la rueda, sino que, oye, busca alguna forma en que puedas lograr captar las necesidades de tu cliente y con eso generas un mercado y con ello las evaluaciones de los inversores van a ser más positivas. Yo creo que eso es como súper importante de tener claro, que esta necesidad realmente sea algo que logre captar y que logre crecer en el tiempo. Más las startups, yo creo que las startups tienen este potencial de crecimiento de así como infinito en algún momento y la razón de ser inversionista Ángel es captar estas startups en los inicios, porque tú aportas, generas un porcentaje de las acciones y después estas crecen. Y ahí uno vende recién. Como que dice, ya, perfecto, Oye, aquí. o sea, yo encuentro fenomenal el concepto, porque el concepto es cómo yo con mis recursos que hoy día los tengo como excedentes, puedo ayudar a otra empresa, un emprendimiento que están haciendo, a llevar a cabo ese proyecto que lo encuentro interesante, estoy de acuerdo en su propuesta de valor, los clientes, entonces yo los apoyo en un inicio, que eso es lo poderoso de esto, porque eso es capital de riesgo, porque puede fallar, alta probabilidad de fallo, habla creo de 9 de cada 10 es como la estadística que se menciona en este libro, 9 de cada 10 startups fallan, entonces es un capital de alto riesgo, por lo tanto hay que meterse a estudiarlo, pero sí son opciones súper, súper beneficiosas si te resulta. Sí, y yo creo que algo que es importante también de los emprendedores o como emprendedor, yo creo que tiene que ver con el tema de diversificar mis ingresos. eh, a veces y muchas veces se habla, y de hecho hoy día estaba escuchando a alguien que hablaba de ello, que, oye, busca algo que te guste, busca algo que te apasione, dedícate a ello, sí, perfecto, pero también tienes que buscar formas de que, porque si eso no te da dinero, no sirve de nada que sea algo que te apasione si en el fondo no te genera este movimiento, si no logras generar como este espacio de crecimiento económico. Y el diversificar en esto, oye, invierto en empresas, invierto en acciones, invierto en otras cosas, mi dinero para que esto me genere y buscar distintas opciones de ingreso también, es algo que yo creo que los emprendedores ahora y más con el tema digital tienen que estar súper atentos a hacerlo. El buscar opciones de diversificar la forma en cómo gano esto o cómo genero ingresos. Acercarse a todas las opciones. De hecho, una se nos quedó afuera, otra, capaz que genere para otro capítulo, pero el tema de lo que es Bitcoin o moneda digital, todo lo que es blockchain, esa tecnología, de verdad que te da para otro tema muy en profundo, pero yo también los invito a estudiar, a acercarse de qué significa esa tecnología. Muchos creen que es otra estafa piramidal, todavía se sigue diciendo, pero yo por lo menos lo puedo confirmar, yo estudié, me metí en el tema. Y es una tecnología nueva que va a permitir hacer muchas cosas, muchos cambios en varios procesos financieros. De hecho, dentro de las teorías conspirativas hablan por ahí de que incluso va a ganarle al dólar, como que lo va a reemplazar. Entonces yo los invito al menos a meterse en el tema, a estudiarlo. Bitcoin realmente es una alternativa tecnológica al dinero fiat, que es como se le conoce hoy día, al dinero fiduciario, que es como todos conocemos, y es otra opción más para poder invertir nosotros mismos como personas, o hay empresas hoy día que se están apalancando, se están financiando a través de esta tecnología que es blockchain. Así que es otra opción más. Sí, mira, bueno, hemos hablado de varias cosas, yo creo, en este capítulo, el cómo llevar las finanzas de tu empresa y también cómo buscar financiamiento, cómo generar a lo mejor más ingresos, cómo invertir en tu negocio y también buscar formas de diversificar
la forma en cómo te generas tus ingresos, así que ha sido un capítulo que yo siento que hemos abarcado algunos temas. La idea de nosotros ir también profundizando en algunas cosas a futuro, dependiendo ahí también de lo que nos vayan comentando, de qué cosas les interesen, pero para nosotros es súper importante el poder entregarles las herramientas básicas para que puedan, si no han emprendido, el que puedan emprender en algún momento, y si están en este emprendimiento, que le podamos ayudar con algunos tips que sean necesarios y claves para que este emprendimiento crezca. Así que nada, agradecerles la atención. Síganos en nuestras redes sociales, las vamos a poner ahí, los invitamos a seguirnos, a comentarnos, y cualquier cosa que quieran conversar nos pueden contactar también en nuestras redes, y felices, felices conversamos con ustedes. Así que Sí. nada, Mensaje principal, nomás quería resaltarles que no le tengan miedo a las finanzas, que todos hablan de que finanzas puede ser algo muy complejo, muy técnico, y la verdad que no. Recuerden que aquí la recomendación es bien sencilla: ventas o ingresos y egresos, capital de trabajo, o sea, saber muy bien qué necesita la empresa para funcionar, y después el tema de inversiones para poder saber desde qué fuente yo soy capaz de traer recursos para que la empresa siga funcionando mientras logra crecer y pasar por este famoso Valle de la Muerte y lograr el punto de equilibrio. Así que eso yo diría como resumen, dar las gracias también por el capítulo, y cualquier cosa nos van comentando aquí mismo en las redes. sí, que tengan un bonito día. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Emprende un día a la vez. Nos vemos en una próxima oportunidad, y atentos a nuestras redes sociales. Que estén muy bien.